Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa que se llama El Pulso del Deseo. Soy Georgina. Quédense con nosotros, por favor, porque vamos a tener un tema muy interesante. El día de hoy estamos llevando a cabo nuestro segundo programa de enero. Recuerden que estamos con el ciclo Asesinos en Acto de Demostración. Abordaremos el caso de Juana Barraza Samperio. También ella es conocida como la Mataviejitas o la Dama del Silencio. Bueno, pues estos motes se refieren a que el primero, apodada la Mataviejitas, fue porque ella se le acusó de llevar a cabo 16 homicidios y 12 robos específicamente a personas, a mujeres de la tercera edad. El segundo apodo, que tiene que ver con la Dama del Silencio, es debido a que ella, antes de que la recluyeran en Santa Marta, Catitla, pues se dedicaba a la lucha libre. Es por ello que ella tiene estos dos apodos. Pues bien, les recuerdo nuestras redes sociales, se pueden comunicar con nosotros en www.proyectaterradio.com. Recuerden, también estamos en Facebook y Facebook Live como Proyectate Radio, y específicamente del programa nos pueden seguir como El Pulso del Deseo o también como J. Carlos Geo, y entre paréntesis estamos como El Pulso del Deseo. También tenemos ahora Instagram, nos pueden seguir con @El Pulso del Deseo, mandarnos un correo electrónico a elpulsodeldeseo@gmail.com, y les recuerdo nuestro chat en vivo, que es el 7258-5856, o también un mensaje de WhatsApp al 55 40 32 99 63. Pues quédense con nosotros, bienvenidos. Ahora le doy la palabra a mi compañero en la conducción, José Carlos García. Hola, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Tenemos un programa muy interesante por todo lo que conmocionó socialmente, jurídicamente, pericialmente. Eso es sobre lo que vamos a comentarles el día de hoy. Y es nuestro segundo programa. Sí. ¿Verdad, Georgina? Es nuestro segundo programa. El primero fue llevado a cabo con Gregorio Cárdenas, el estrangulador de Tacuba, y les agradecemos porque hemos tenido pues un buen de aceptación, de reproducciones, y eso nos da mucho gusto. Y para empezar, vamos con nuestro rincón de la lectura y nuestra biblioteca personal a presentarles algunos libros que son muy interesantes en relación a estos temas criminales. El primero es de mi amigo Juan Pablo Moyo, argentino, él psicoanalista, que estuve yo en su presentación de este libro precisamente, que se llama Psicoanálisis y Criminología. Es un libro sumamente recomendable, ¿sí? Juan Pablo es una persona pues sumamente estudiosa en estos terrenos de lo delincuencial. Así es. Sí, y por eso lo recomendamos, de Editorial Paidós. Sí. Estuvimos, insisto, en su presentación, yo hablé un poco de su libro, y es un libro que les recomiendo mucho. ¿Qué otro nos recomiendas tú? Así es. El otro que tenemos también es de Pablo Muñoz, La invención lacaniana del pasaje al acto, de la psiquiatría al psicoanálisis, y la editorial es Manantial, que pues también es un libro muy interesante. Excelente. Porque aborda específicamente el tema del pasaje al acto, nos da todo un recorrido. Desde que lo iniciaron los psiquiatras, porque es un término psiquiátrico, y después Lacan le da su propio toque, su propio enfoque desde el psicoanálisis y por supuesto desde su enseñanza lacaniana. Por eso es que les recomendamos muchísimo también. Es un libro en el que yo me fundamenté también al momento de escribir el mío, el de No Matarás. Tiene muchas bases de este autor. Excelente libro. Muy interesante. Y si nos gusta mencionar el de Foucault. Sí, pues es un clásico, ¿no? Sí. Es un clásico de Michel Foucault, de los anormales, que precisamente es una crítica severa a la psiquiatría. Así es. Y a esta parte criminológica o criminalizante, ¿no? De estigmatizar a las personas con motes de monstruo, de perverso, de asesino, de todo este tipo de adjetivos calificativos que él critica. Y también hace una crítica importante también a los sistemas judiciales, así es, a la aplicación de la, entre comillas, justicia, de la ley,
y excelente libro, es un clásico, Michel Foucault, ¿no? Que de eso también podremos hacer después, si nos lo permiten, un programa de eso que nos parece interesante. Sí, nos gustaría que la gente nos diera su opinión, nos mandara más correos o WhatsApp o como ellos quieran en el Face para que nos sugirieran algunos temas que a ellos también les interese. Claro. ¿Sí? Ahorita no nos vamos a meter mucho en la parte teórica psicoanalítica, pero sí en una crítica alrededor de cómo se manejan las situaciones y el sistema judicial que tenemos todavía en nuestro México, sobre todo aquí en la ciudad, y que todo esto cómo se maneja por los medios de una manera muy morbosa, de una manera sensacionalista, ¿no? Que pierde la objetividad de una investigación y nos quedamos siempre con ese sesgo de curiosidad, de saber si en realidad fue cierto, si no fue cierto. Y eso es lo que nos invita a nosotros y los convoca a ustedes a que tratemos este tipo de temas. Así es. Hay que mencionar que nosotros les traemos algo documentado. Esto no es oportunismo, como suele pasar a veces con muchos investigadores, con todo respeto de lo pericial, ¿no? Sí. Que de repente ya son extraordinarios perfiladores y criminalistas y todo tipo de cosas. Claro, yo siempre lo digo, ¿no? Ya cuando la persona cometió el crimen, ya entonces aparecen personas que supuestamente los perfilan y que los pueden interpretar y analizar y todo ese tipo de cosas. Exactamente. Y vamos a poner sobre la mesa eso precisamente del cuestionamiento. Nosotros ya tenemos bastante tiempo trabajando con Juana Barraza Samperio, ¿sí? La hemos ido a visitar en múltiples ocasiones durante ya mucho tiempo al reclusorio de Santa Marta, Catitla. La pudimos contactar y ella aceptó de alguna manera platicar con nosotros y llevar eso que a veces no se piensa por muchos psicoanalistas ortodoxos, ¿no? Sí. Eso de que las cosas no funcionan fuera de un dispositivo analítico, es decir, fuera de un consultorio, y no. Nosotros hemos ido cargando en nuestra espalda a donde quiera que nos nos dirigimos, esta parte del psicoanálisis sin diván, ¿no? Así en lugares en donde quizá no sean los más óptimos para escuchar a la gente, pero simplemente con el hecho de escucharla ya representa algo para el sujeto y nos deja algo. Entonces, nosotros tenemos toda una investigación documental porque finalmente nosotros le solicitamos a Juana Barraza que nos diera una autorización notariada, legal, jurídica, si la quieres mostrar a la cámara, en relación a poder nosotros abordar e intervenir en su caso y consultar todo su expediente. El expediente es un expediente muy amplio, de muchas fojas. Tuvimos cierta complicación para hacerlo porque ustedes saben que en este sentido hay mucha secrecía, una serie de cosas así medio extrañas. Impedimentos jurídicos. Así es. Sí, que el juez de primera instancia decía, ¿y por qué van a venir a revisarlo? ¿Y para qué? Sí. Bueno, pues porque queríamos conocer del asunto y acercarnos y aproximarnos a la verdad de los hechos y saber si realmente esto había sido con un debido proceso, ¿verdad? Sí, porque en ese sentido Juana, recuerdas, nos nombró como sus personas de confianza. Así es. Y es que ella nos da la autorización que les acabamos de mostrar de puño y letra para que entonces fuera ingresada en el juzgado donde se estaba llevando la causa penal. En este caso es el 67 penal que está ahí en Santa Marta, Catitla. Sí, en el reclusorio femenil. Se nos autorizó exactamente la intervención para poder revisar todo el material que tiene que ver con los expedientes de su caso. Todas las fojas, que eran bastantes en su momento, siguen siendo, pues, y encontramos cosas bastante interesantes. Así es. A nosotros, sobre todo, lo que nos interesaba era, en una primera instancia, sí, conocer del debido proceso, si este había sido como tal, y después hacer una revisión de las, sobre todo, pruebas periciales de tipo mental. Esto, fíjate qué curioso es, y no sé tú qué pienses, que inmediatamente cuando se dan este tipo de asuntos, en donde hay un asesino en mostración, un asesino en acto, como yo le llamo, para quitar ese término de asesino serial, o si la gente prefiere tomar ese término, pues también es válido. Sí. Al fin lo acuñó Robert Ressler en ese sentido. Pero luego empieza ese sensacionalismo, ¿no? Lo veíamos con el Goyo Cárdenas, un asunto desde 1940 y tantos, en la época de un México pues muy diferente al que vivimos ahora. Y estamos viendo que después de 70 años y más, a Juana Barraza, si mal no recuerdo, la atrapan en el 2006.
Sí, creo que sí. 2006. Sí, no me recuerdo, sí. Sí, es en el 2006, sí. Enero del 2006. ¿Sí? Y también surge toda una parafernalia alrededor de los medios. Claro. Y alrededor del aspecto jurídico también. Un maltratamiento por las procuradurías o por la procuraduría en su momento. Sí. Por eso es que hemos decidido nosotros abordar estos ciclos, porque también lo vamos a ver con José Luis Cepeda. José Luis Calva Cepeda. Calva Cepeda, el famoso, entre comillas, caníbal de la Guerrero, Así ¿no? es. Que hasta el procurador dio no sé si recuerdas que fuimos a una conferencia de antropofagia y de canibalismo, ¿no? Entonces, todo esto viene a mover un debido proceso que no se lleva como lo dice la palabra, ¿no? ¿Pero qué es debido proceso? Para que la gente... Mira, jurídicamente, pues son todas aquellas características, hay que decirlo, que nosotros, si no somos abogados, sí estamos dentro del ámbito de la psicología jurídica. Así es. Y tenemos la necesidad de empaparnos de todos estos términos, claro. ¿no? Este debido proceso es dijéramos, todas las normas que se deben de seguir, desde la A hasta la Z, para hacer una investigación objetiva y que dé por resultado una verdad de los hechos, ¿no? Una aproximación importante y no quebrantar la ley, ¿sí? Como sucedió en el asunto de Florence Cassé, esa secuestradora, que la dejan libre, ¿sí? Y que fue un parangón, paradigma en la justicia mexicana, porque mucha gente dice, bueno, ¿y por qué la dejaron libre? Pues porque no se siguió el debido proceso, ¿verdad? No porque, ahí fíjate que comentas algo muy interesante, no porque ella fuera inocente. No. Porque a ella no se le siguió el debido proceso. Sí, y entonces le violentas una serie de garantías que el sujeto tiene con relación a sus derechos humanos, derechos fundamentales. Sus garantías individuales. Y sus garantías individuales, ¿no? Ella, al ser extranjera, a lo mejor no le llevaron al traductor, sí, en su momento, no la presentaron y pusieron a disposición del Ministerio Público de manera inmediata, sino al parecer la van y la pasean por diferentes lugares. Entonces ahí ya están quebrantando la ley como se debe de aplicar y se brincan ese debido proceso. Sí. Y hay que decirlo también que los operadores de la justicia, de la ley, ¿sí? Ya sea en procuración o en administración, también intervienen los peritos. Sí. Y deben de seguir también un debido proceso con respecto a su materia en la investigación para poder aportar las pruebas suficientes y entonces hacer los cargos que la Fiscalía debiese hacer a las personas. ¿Sí? Que de eso ya abordamos un poquito un tema, si ustedes recuerdan, hablamos justamente de la bioética. Sí. ¿No? Y hablamos también de esta cuestión ética que también como nosotros como psicólogos o como peritos forenses deberíamos o deberemos de seguir entonces el debido proceso. Así es. Esto no puede ser al gusto ni al criterio, sino se deben de respetar una serie de normas, ¿no? Sí. Entonces, aquí vemos, nosotros cuando empezamos a revisar este asunto de Juana Barraza, ¿sí? Pues encontramos diferentes situaciones. Una es que tú qué piensas en relación a que la ley cuando viene a trabajar o a establecer la aplicación de la justicia y de la ley en este tipo de homicidas, en este tipo de personas que transgreden privando de la vida a otros, inmediatamente buscan el asunto de la enfermedad. Claro. El asunto de que si algo no le funciona dentro del cerebro bien, ¿sí? Y eso es como una angustia, ¿sí? De los propios operadores de la justicia, ¿no? Tanto en la procuración como en la administración de justicia, porque esto lo hemos visto con los jueces también, ¿sí? Que parece que hay una suerte de inquietud por demostrar o no demostrar que tiene algo, ¿sí? En el cerebro, ¿no? En el sistema nervioso central algo le acontece. Y si a eso le añadimos todos y todas las oportunistas que entran para hacerse famosos, ¿sí? Entre comillas. Como en el caso de ella lo hubo. Como en el caso de ella lo hubo de dos personajes que pudieran ser inclusive jurídicamente sancionados. Claro. Porque, pues ya para qué querías al juez, ¿no? Escribes 2 libros, cada uno, ¿sí? Y esas personas, ¿sí? Atentan contra los derechos humanos, ¿sí? Haciendo diagnósticos erróneos, inútiles, y discúlpenme la expresión, hasta tontos, ¿sí? De algo que no es, ¿sí? Y entonces escribes tu libro y te haces famoso de eso, ¿no? Eso es, me parece muy, muy poco ético. Sí, porque además, si tú recuerdas, Juana nos comentó justamente esta situación donde a ella
cuando estaba el caso pues más de moda o más en boga, el caso de Juana, esta persona va y entra al reclusorio donde Juana se encuentra y le hace una serie de estudios, le pone chupones en la cabeza, etcétera, ¿no? Le realiza una serie de estudios neuronales y cerebrales para precisamente lo que tú estás diciendo, buscar dentro de ella algo que estuviera raro, que estuviera malo, ¿no? Cuando nosotros vamos y platicamos con ella, pues ella está muy enojada y muy molesta, pues porque dice que no se le preguntó, ella no autorizó, según lo que ella nos dice, no hay una autorización como tal para que se pudieran realizar estos libros. Porque además, pero deja los libros, o sea, los estudios, ¿no? Claro. Porque aquí hay algo muy importante. Como tú lo sabes, y a lo mejor muchos ya de mis amigos que nos siguen por el Facebook, sí. Yo estuve dentro de la Procuración de Justicia, en la Procuraduría del Distrito, como perito en psicología forense, y hay una situación legal muy clara. Tú como perito no puedes intervenir en un asunto si no es por petición ministerial. Okay. Entonces, ya sea, el Ministerio Público tiene cierta facultad o una facultad para poderte a ti autorizar a intervenir en un caso. Porque eres un académico distinguido, porque tus blasones intelectuales también así lo son y eres especialista en ese ramo. Pero en este caso no encontramos, si te das cuenta, cuando nosotros revisamos todo el expediente hoja por hoja, foja por foja, no encontramos ninguna petición ministerial para darle intervención a esta persona que se presenta con un tráfico de influencias para poder involucrarse e ingresar en este asunto, como lo fue Láfora, Gonzalo Láfora, en el asunto del Goyo Cárdenas. Así es. Y que lo presentábamos, ¿no? Sí. Y que después esta persona a secretas hace sus estudios y hace sus resultados. Y lo único que le interesaba era tomar fotografías, fijaciones, como se le dice pericialmente, a la incriminada, a la probable responsable en ese momento, ¿sí? O ya interna como tal, porque hay que decir que a Juana Barraza hay una flagrancia, ¿verdad? La flagrancia es cuando de manera súbita la persona la encuentran realizando el delito. En ese momento. En ese momento, y de ahí el tipo de flagrancia, ¿no? O la gravedad del delito que se cometa, ¿no? Sí. Cuando a alguien lo cachan, como decimos en la maroma, ¿no? En el coloquial, sí, pues lo cachan con las manos en la masa, también como decimos, y ahí está la flagrancia. Entonces, al parecer hay flagrancia en ese delito de homicidio que comete Juana Barraza. Eso le da al Ministerio Público 48 horas para poder decidir su situación legal. Cuando radica el expediente del Ministerio Público al juez o al juzgado, el juzgador tiene 72 horas para determinar la situación legal del inculpado, ¿sí? En este caso, bueno, si estuviéramos en la actualidad, la vincularían a proceso. Sí. En el sistema anterior, ¿qué es lo que sucede? Pues que dicen auto de formal prisión, ¿verdad? Le determinan el auto de formal prisión y en las pocas horas es cuando esta persona se presenta. Así es. ¿Sí? Y entonces hace una sarta de tonterías, ¿sí? Ahí, jurídicamente, el caso, si estuviéramos más hacia acá, hacia la modernidad, igual y se pudo haber perdido, ¿eh? Sí. Se pudo haber perdido. Eso no quiere decir ni estamos dando la pauta, ni mucho menos. Estamos haciendo una crítica sana a lo que no se debe hacer en nuestro sistema. Porque y además, se debe de respetar. Justamente, fíjate que lo que tú comentas, yo he escuchado a muchos de mis alumnos o personas cercanas que dicen que a lo mejor nuestro discurso es una tendencia a este tipo de personas homicidas o que hayan cometido cualquier tipo de delito, defenderlas. Pero no es así, porque yo les comento que cualquiera de nosotros como ciudadanos no sabemos en qué momento, ojalá que no, podríamos caer en una situación jurídica. Entonces, lo que nosotros estamos defendiendo en ese sentido es lo que tú comentabas, la legalidad, el debido proceso, exactamente. La legalidad, es decir, que se siga. Si una persona cometió supuestamente un delito, pues que se le siga, que se le investigue de una manera adecuada y correcta para entonces poderla inculpar y posteriormente sentenciar. Pero no crear pruebas o no crear situaciones más allá que no tiene que ver con la persona como tal, sino que, volviendo al caso que tú nos estás comentando, esta persona que se aprovecha en ese momento del caso, pues ya no se sigue un debido proceso
porque Juana no es un objeto o una cosa. Ella también, a pesar de que haya cometido lo que sea de lo que se le inculpe, también tiene derechos, lo que tú comentabas, ¿no? Entonces, sí es muy importante seguir esta cuestión, esta situación de los derechos humanos, de la legalidad, porque no sabemos en qué momento a cualquiera de nosotros nos podría pasar. Y eso es lo que fortalece un sistema jurídico. Así es. Georgina, finalmente la legalidad, el Estado de Derecho, claro, es algo que fortalece a un país, porque da la confianza popular, la confianza social de que realmente quien está en la cárcel es quien debe de estar, ¿sí? Entonces, nosotros es por lo que abogamos. Así es. Por un sistema claro, limpio, con reglas transparentes, ¿sí? Las procuradurías no deberían de estar en búnkers, ¿sí? Encerrados en cubículos en donde no se ve cómo tratan a los probables responsables, cómo se les entrevista, qué se hace con ellos. Debería de ser todo a la inversa, o sea, con puertas transparentes, con ventanas, ¿sí? Con lugares en donde sean visibles todos los actos que los funcionarios, los servidores públicos realicen. Así es. ¿Sí? Entonces, nosotros abogamos por eso. Pero volviendo al tema, y que nosotros hicimos esta revisión y está el documental ahí, tenemos toda la documentación. Me gustaría que enseñaras la carpeta. Esto nada más es una parte de documentos que para nosotros son interesantes desde el punto de vista, sobre todo de tipo psicológico, psiquiátrico, neurológico también lo hay, ¿sí? Y hay cosas interesantes. ¿Tú por qué empezarías por plantearnos? Mira, a mí me gustaría comenzar, si me permites. Tengo un dictamen aquí en psicología de la Procuración de Justicia, en ese entonces Distrito Federal, que tiene fecha 25 de diciembre del 2003. Aquí estas personas... ¿Pero cómo del 2003? Sí, permíteme. Estas personas, estos peritos, lo que realizan es un perfil, porque todavía en ese momento no había una persona detenida, responsable. Exactamente. Entonces, estas personas que hacen este perfil, pues mal encaminan la investigación, porque en primer momento refieren que puede ser una mujer o un hombre vestido de mujer. Si ustedes recuerdan, en ese momento todas los medios de comunicación lo que decían es que era un hombre vestido de mujer. Y entonces como que toda la investigación se la dio hacia ese sentido. A que era un varón. Exactamente. Porque has de recordar que también vinieron peritos expertos de otros países, ¿no? Ajá. Vino gente muy preparada, muy especializada, gente de Europa, ¿sí? Colaboraron gente también de Estados Unidos, gente que aquí también empieza ese asunto de parece que tenemos una incapacidad los mexicanos para poder sacar adelante nuestros propios problemas, ¿no? Es como si nosotros tuviéramos un problema a nivel familiar y trajéramos a unos primos americanos o unos primos españoles a que te dijeran qué hacer, ¿no? Claro. Y cómo hacerlo. Sí. Yo estoy completamente en contra de eso, no porque ellos no sean brillantes, claro que sí lo pueden ser, sí, pero creo que aquí también podemos ser brillantes y también tener la capacidad para resolver este tipo de problemas, de conflictos que se dan. Y lo estamos viendo ahora con el helicóptero, ¿no? Están metidos los canadienses, están metidos los gringos. Sí, siempre está el extranjero que viene a resolvernos los problemas. Y ahí es donde le restas también confiabilidad a lo que los propios mexicanos podemos hacer, porque parece que todos estamos en un marasmo de corrupción y de que nunca vas a poder decir la verdad en un documento, ¿no? Así es. Entonces eso es terrible también. Sí, por supuesto. ¿Qué nos dices de ese perfil? Bueno, pues básicamente es lo que te comento, ¿no? O sea, este perfil nos refiere justamente esto de que hacen como toda una supuesta investigación. Sí. Para concluir lo que te comentaba, que la probable o el probable responsable de estos delitos, pues es una mujer, o es posible que sea un hombre vestido de mujer. Por ahí había la versión de una famosa enfermera, ¿no? Sí, exactamente. Que era esa manera en cómo se ganaba la confianza de las personas mayores, podía entrar a la casa y entonces ya cuando delinquía y cometía los homicidios. Exactamente. ¿No? Pero, ¿qué nos puedes decir, por ejemplo, de los peritajes que hay con respecto a retrato hablado y cosas de este tipo? Sí, bueno, ahorita de momento no traigo ningún retrato hablado, pero lo que hemos comentado tú y yo es que si ustedes se fijan, los retratos hablados pues no se parecen en nada a Juana. O sea, aquí nos estás dando como que un
una orientación a que estaban bastante con la, sí, estaban con la bastante brújula lejos, perdida. Exactamente, estaban muy lejos, ¿no? De poderla Sí, en aquellos atrapar. momentos la autoridad también decía que esto hacía a las víctimas muy cercanas a los parques, ¿no? Y se hace un Sí. operativo en parques. Así es. Cuando esto pues tampoco por ahí No funcionó. fue así, exactamente. ¿Sí? ¿Y qué más nos puedes decir de otros dictámenes más ya? Cuando ya la tienen. Cuando ya la tienen, fíjate que el 26 de enero del año, ahora sí, 2006, este es una pericial en psiquiatría y es una pericial de 3 hojas que, si me permites, te voy a leer lo más relevante que tiene que ver con las conclusiones, que Sí. me parece importante. Sí. Dice 1, Juana Barraza, pone todos sus datos, presenta distimia, más de 4 años de evolución con 2 intentos suicidas previos. Distimia. Número 2, distimia. Ahí, Ahorita digamos que es la distimia, ¿no? exactamente. 2, en el momento de la entrevista sí tiene capacidad de comprender el carácter ilícito de un hecho y sí tiene capacidad para conducirse conforme a dicha comprensión, por lo que sí puede hacer declaración ante autoridad ministerial y o judicial. La 3, por la naturaleza de su enfermedad, requiere de tratamiento médico psiquiátrico, asimismo es importante la vigilancia estrecha por riesgo suicida. Y 4, por la enfermedad que presenta puede evolucionar hacia la psicosis en cuanto se encuentre en reclusión. Pues bien, ya han pasado, esto les digo es del 2006, 2006, han pasado en más de enero 10 años, precisamente, ¿no? Justamente el 26 o sea de que enero. se cumplieron con esa fecha. No, apenas Todavía. para el 26 de enero. ¿Va a cumplir cuántos años? Son 13 12, años. 13, 13 años, ¿no? así es. 13 años, ni ha habido suicidio, No. ni le ha aparecido la psicosis, ¿no? Tampoco. Entonces, psiquiatra, toc. Malo. Tache, ¿no? Así es. Pero bueno, es interesante. ¿Qué es la distimia? La distimia es un trastorno del estado de ánimo. Así es. Sí. Catalogado en el DSM, es un manual, acuérdense, es un manual. Sobre todo en el DSM-4, ¿no? Para no Exactamente. entrar en conflicto ahorita con el quinto. Sí. Pero en el DSM-4 viene muy claro, ¿sí? Junto con otros trastornos del estado de ánimo, Sí. como es la depresión mayor, como es la ciclotimia, Sí. ¿sí? Como es la bipolaridad, Ajá. ¿sí? En esos esquemas, para que la gente más o menos se ubique, Sí. ¿sí? Está este trastorno distímico, Así es. ¿sí? Que vendría a ser un trastorno entonces con tintes depresivos, Sí. ¿sí? A lo mejor aumentado, ¿sí? Sin caer en una depresión mayor, pero ya ella, la psiquiatra o el psiquiatra, quien haya sido, la da a Juana Barraza como probable suicida, al grado de que dice hay que darle un acompañamiento. Claro, ¿sí? Después de 13 años, pues nosotros hemos seguido platicando con Juana, no parece que tenga algún trastorno del estado de ánimo a lo largo de los 13 años que lleva. Es una señora que acaba de cumplir años, por ahí del 27 de diciembre. Exacto. ¿Cuántos cumple? Nació en el acuerdas? 58. Nació en el Sí, 58. cumplió 60. Cumplió 60 años. Sí. Ella fue recluida a los cuántos años aproximadamente, como los 52, a los 52 años. No, antes. Ella ¿Antes? tenía 47 años 47 aproximadamente. años. Sí, O sea que, pues sí, ya tiene prácticamente los 13 años, ¿no? así es. Los 13 años en reclusión y no hemos visto ningún antecedente de esto. No. Bueno, finalmente habría que decir que la psiquiatría, jurídicamente hablando, nos da esa capacidad de poder decir si la persona es imputable o inimputable. Así ¿no? es. Imputable cuando no carece de ningún trastorno mental, ¿sí? Y Que se le puede puede declarar, aplicar. se le puede aplicar la ley y puede Exactamente. declarar ante autoridad competente, ¿no? Exacto. Él es el único que acierta, ¿sí? Es el único que acierta, pero lo demás pudiera tener algún tipo de relevancia jurídica para la defensa, Claro. que no la utiliza la defensa. No. También hay que decirlo de alguna forma, ¿no? Porque además, si recordamos, pues ella, como no tiene recursos económicos, pues la defensa es oficial. Sí, Entonces, pues ella no tiene ese recurso económico para poder meter un que bufete de pudiera abogados. contradecir, ¿verdad? Llevarla contra ese Exactamente. dictamen. Exacto. O que hubiera encontrado también un psiquiatra otro tipo de trastorno, otro tipo de situación. Así es. ¿Sí? Entonces también hay que decirlo que es como una defensa insuficiente, Sí. deficiente, ¿sí? Y eso habría que también tomarlo en consideración. Claro. Volvemos a lo mismo, no estamos tratando de quitarle responsabilidad a un acto homicida, a un acto delincuencial, ¿verdad? Así es. Pero sí estamos viendo los tintes técnicos Claro. sobre los cuales las Procuradurías de Justicia deben de tener mucho cuidado y ser muy puntuales por lo que ponen
en palabras técnicas sus peritos, ¿no? Y que eso se puede convertir, diría nuestro amigo Freud, en una vuelta a lo contrario y utilizarlo para la defensa de alguien que sí cometió un ilícito, pero que no se le está demostrando de la manera correcta, ¿no? ¿Qué otro te gustaría que...? Fíjate que también tengo aquí en mis manos otro dictamen de psicología. Este tiene fecha de 1 de febrero del año 2006. Ese es de psicología. De psicología. Y pues bueno, aquí me parecen puntos muy importantes de mencionar que tiene que ver con las conclusiones. Y si me permiten, les voy a leer un poquito, dice Juana Barraza Samperio. Dice, sí se detectan indicadores de la existencia de un daño orgánico cerebral. Grave eso, grave. Aunado a que refiere haber sufrido diversos golpes en la cabeza, por lo que para confirmar o descartar se recomienda se le tome un electroencefalograma o una tomografía computarizada. En la segunda conclusión, que también me parece importante... Pero, perdón, antes de que pases a esa segunda conclusión, en la metodología de ese dictamen, a mí sí me gustaría saber qué pruebas aplicó quien lo haya hecho, ¿sí? Te digo entonces la metodología. Nada más las pruebas, a ver. En cuanto a las pruebas, dice el test gestáltico visomotor de L. Bender, test de inteligencia beta 2R, test de frases incompletas de Sachs para adultos, test de apercepción temática para adultos, test de dibujo de la figura humana de Macover, test de la casa árbol-persona y el test de los colores de Lusher y, bueno, la entrevista, ¿no? También. Ok. Ahí primero tendríamos que criticar esa metodología para poder llegar a esa conclusión. Claro. En relación a algo neuro, ¿no? Sí. Al campo neuro. Sí. Cuando a nosotros lo que nos interesa es el campo psi, que yo lo he recalcado mucho, ¿no? Sí. La necesidad de poder conocer el campo psi, que correspondería a la psiquiatría, a la psicología y al psicoanálisis, ¿verdad? Y la psiquiatría, como un recurso médico, pudiera pedir algo o solicitar algo desde el punto de vista del campo neuro, que tendría que ver con la neurología como tal, la neurobiología, ¿sí? Y las neurociencias, claro, ¿no? Esos tres aspectos del campo neuro. Así es. Vamos a criticar al perito en psicología o a la perito en psicología quien lo haya hecho, o quien los haya hecho, porque son varios, o quien lo haya hecho, quienes lo hayan elaborado, porque para empezar, este test de la figura de Lauretta Bender de las del gestáltico, test gestáltico visomotor, que para muchos psicólogos lo ven como un electroencefalograma. No se engañen, compañeros, el test de Lauretta Bender no llega a eso. Si llegara a eso, no necesitaríamos un electroencefalograma, ni necesitaríamos de las especialidades neuro, ¿sí? Entonces, dice el dicho, ahora que estamos muy entrados en el lenguaje gubernamental de ser así como muy coloquiales, zapatero a tus zapatos. Claro. ¿Sí? ¿Qué tendría que ver un psicólogo, ¿sí?, con un test gestáltico visomotor diciendo que esta persona pudiera tener un daño orgánico, cerebral? Así es. Cuando la psiquiatra ha establecido que no. Entonces, fíjate, ahí hay una contradicción en el campo psi entre la psiquiatría y la psicología, ¿sí? Y nunca nos dijeron, psicoanalistas, vengan a ver ustedes qué dicen, ¿verdad? Claro, sí. Pero bueno, eso es lo que estamos tratando nosotros de introducirnos en este campo. Es. Entonces, ahí hay una situación grave desde el punto de vista jurídico. Insisto, no somos abogados, pero yo creo que si lo fuéramos, lo primero que hubiéramos utilizado como una defensa es, a ver, señores peritos de psiquiatría y de psicología de la Procuraduría, ¿quién tiene la razón? Claro. Porque uno me dice que no tiene nada y el otro me dice que sí tiene. Así ¿Sí? es. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, pues ya ahí hay una controversia pues muy importante, porque si bien una es psiquiatría y la otra es psicología, pues tiene que ver con el campo de la salud mental y de la psique, del sujeto. Claro. Entonces, ¿cómo es posible que en un primer momento una perito en psiquiatría nos diga que no tiene nada, que inclusive ella pueda hacer o rendir su declaración? ¿Nos quieres volver a comentar esa conclusión en donde estas personas, a nivel de, entre comillas, peritos, dicen que tiene un daño? Sí, e inclusive lo ponen con mayúsculas. Estas palabras que les voy a leer, dice, sí se detectan indicadores, ya lo demás con minúsculas, de la existencia de un daño orgánico cerebral. ¿Tú qué entiendes por eso? Sin tener una capacitación médica, ¿tú qué entenderías por eso? Pues que la persona que tiene este daño orgánico cerebral
no podría comprender los actos de su vida cotidiana. Justamente, independientemente de ya sea leve, moderado o severo, como tiene este daño mental, orgánico, pues le sería muy difícil las actividades de su vida cotidiana. El trabajo, la escuela, la familia y por ende, pues todo lo que le rodea en su acontecer cotidiano. ¿Eso tú lo relacionas con el diagnóstico psiquiátrico en donde dice que es distímica y que tiene intentos suicidas? O sea, una persona que también tiene daño cerebral pudiera ser distímico y aparte tener intentos suicidas. No, para mí no tendría que ver con eso, porque una cosa es el daño orgánico cerebral y otra cosa es el trastorno de personalidad. Un daño orgánico cerebral, ¿cuál crees que tú sea la primera manifestación que nos dé, insisto, sin tener una capacitación médica? ¿El síntoma que tendrá la persona? Pues el síntoma o el signo, ¿no? Cualquiera de los dos. Pues a lo mejor, por ejemplo, en la cuestión del lenguaje, en la cuestión del entendimiento, de la lectoescritura. La memoria. Exactamente, sus procesos mentales, psicológicos superiores, ¿no? Exactamente. La atención, la memoria, la retención, el aprendizaje. El recuerdo, sí. Así es. Pero vendría uno muy importante, fíjate, porque él ya habla a nivel de lesión. La lesión deja, por así decirlo, un daño en el tejido. Okay. O sea, un daño histológico, así ¿no? Es, sí. Entonces, a partir de eso, obviamente este tipo de daños en lo primero que se representaría serían las crisis convulsivas. Okay. En crisis de tipo epiléptico, sí. Ya sea pequeño mal o gran mal, ¿no? Sí, sí. En las dos grandes clasificaciones. Sí. Pero obviamente esto le proporcionaría ya una situación patológica funcional orgánica, como bien lo dices. Okay. Entonces, a mí me parece que esa conclusión es sumamente atrevida, indispuesta, ¿sí? No sé, impertinente, ¿sí? Y sin falta, o con más bien, con una falta de bioética y ética así total. Es. No hay un fundamento teórico. Porque fíjate, ético. Se nos está pasando claramente que tampoco encontramos en toda la revisión de estos expedientes, de estas fojas, el consentimiento informado. Ah, por supuesto, ¿sí? No lo hay. No hay un consentimiento informado en donde de esta persona que llega del exterior, que no es perito, que no está dentro de la Procuración de Justicia, llega a hacerle un estudio encefalográfico precisamente, ¿no? Y ahí pues nos deja en una laguna, ¿sí? Porque tampoco sabemos qué diagnostica, si no es por medio de su libro, no exhibe ante las autoridades un documento oficial firmado por esta persona, que ese era el procedimiento del debido proceso y ético. Así es, para que la autorizara ella. Exactamente. Entonces, ahora todas estas cosas se están perjudicando de manera importante a Juana Barraza, ¿no? Así es. A Juana Barraza, porque hay que pensar también, insisto, no estamos victimizando a alguien que comete un delito, pero sí nos basamos y nos fundamentamos en nuestros amigos, tanto Freud como Lacan, sobre todo en Lacan, en que si el psicoanálisis realiza el crimen, no deshumaniza al criminal, ¿no? Eso es importante. Y que también justamente lo que tú mencionas es para, si lo cambiamos a un lenguaje jurídico, pues es para que la persona caiga en cuenta de su acto y entonces se haga responsable. Reincida, exactamente, se haga responsable del acto que cometió. Sí, porque fíjate qué curioso, ellos mismos están como que atenuando el acto, ¿no? A decir, bueno, cometió tantos homicidios porque tiene una tara mental, así es, porque tiene un daño orgánico, porque es distímica. No, señores, no es cierto. Y que justamente en la segunda conclusión de este mismo dictamen refieren que en su diagnóstico de la prueba que le aplican de inteligencia sale con deficiencia mental leve. Sí. Entonces, bueno, y hay que decirlo, ¿no? Juana Barraza ya hasta escribió un libro. Ah, claro. Sí, que hemos tenido problemas. Aquí hacemos el llamado a editoriales que les interese su libro, ¿sí? Así como en su momento Gregorio Cárdenas editó varios libros, ¿sí? Estando interno, estando preso, pues ella también ha hecho lo suyo y ha escrito, ¿verdad? De alguna manera su posición subjetiva la ha hecho relevante en relación a lo que ella está viviendo, lo que vivió y cómo enfrentó la ley, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ¿cuál retraso mental? No, pues no. ¿No? Pero no lo guardes, porque ese yo creo que también es interesante. Si mal no recuerdo,
para tocar ese asunto también de lo mítico, de lo esotérico, que parece ser que cuando tú tienes ciertas preferencias en el pensamiento hacia eso esotérico, como en el caso de la Santa Muerte, como en el caso de tener un altarcito de Malverde y de estos personajes que siempre los asocian con lo malévolo, ¿sí? Y que estos peritos, estos expertos en la conducta, se van hacia eso. ¿Tú qué piensas, Georgina, de eso? Sí, fíjate que también a mí eso me parece muy grave y delicado, porque una persona que se dice especialista en la conducta, en la salud mental. Exactamente, no tendrías tú por qué llevarte o dejarte llevar por estas cuestiones de las creencias de las personas. Porque yo te voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, ellos, estos peritos que dicen que esta persona, Juana, si tenía un altar de Malverde o de la Santa Muerte, es una mala persona. Y entonces yo diría, bueno, ¿y todos los católicos o los que tienen otra religión serían buenas personas? Pues no, eso tiene que ver con una cuestión subjetiva muy personal y particular, que debe de ser respetada independientemente de las creencias que esa persona a la que tú estás analizando o entrevistando tengan. Y entonces ahí lo que yo puedo observar es que los supuestos peritos pues involucran mucho sus sentimientos o una cuestión Pero subjetiva. no supuestos, Georgina, porque tienen un nombramiento. Bueno, supuestos peritos porque no tienen esa calidad teórica y ética para poder llevar a cabo un dictamen de esta naturaleza. Fíjate, aquí hay un gran problema que yo sigo mencionándolo y ojalá ahora que tenemos un nuevo gobierno con otras expectativas, sobre todo de transparencia, se cree también, así como lo he mencionado en la Ley General de Salud con respecto a la salud mental, sobre todo de los niños, de que se regule la medicación y cierto tipo de trastornos. También creo yo que se debe de crear un Instituto Nacional de Peritos. Claro. En todas las áreas, pero que trabajen de manera independiente a las agencias de los ministerios públicos. ¿Por qué? ¿Por qué independiente? Porque se le quita autonomía. Aquí, si te das cuenta, hay dictámenes todo lo largo de este caso que son dogmáticos. Es decir, si la señora, porque iba al mercado a tales horas, ya salía a matar, ¿sí? No, estamos perdiendo. El perito debe de ser neutral, claro, objetivo, y en su documento poner lo que tú realmente encuentras de la persona, tanto en la parte buena como en la parte mala, ¿no? Claro. Es decir, en la parte sana como en la parte patológica, ¿sí? Y ya de ahí, el Ministerio Público lo aplicará como prueba si él lo cree, y el juez decidirá si es una prueba plena. Si no, lo hará a un lado, y él sabrá por qué. Pero no, de entrada, ¿sí? Decir, bueno, porque ya hubo flagrancia en un homicidio, los otros 15 también fueron cometidos por ella, ¿sí? No lo sabemos, tenemos que investigarlo. Pues es que es muy comparable a lo que está pasando con el caso de Ecatepec, claro, ¿sí? De Juan Carlos y de Patricia, que ahorita, si te das cuenta, ya nadie dice nada. No hablan. Pero al segundo día salieron todos los mejores perfiladores de México a hablar de él y a decir quién era y qué perverso estaba y qué enfermo estaba. Así es. ¿Sí? El problema es cómo se lo compruebas. Claro. ¿Sí? Cómo llegas a esa comprobación y los especialistas en los campos, cómo tienen la neutralidad para decir, esto sí, esto no. Exacto. ¿Sí? Y tener una mesura, una tranquilidad para poder tener casos de este tipo en estudio, ¿no? Y, por supuesto, pues, saber qué es lo que ellos mismos piensan de esto, ¿sí? Pero aquí ya vimos varias cosas, varias situaciones que no se cumplieron, y a mí eso de la cuestión del consentimiento informado se me hace algo sumamente grave. Así es. Porque esto está repercutiendo años posteriores, tanto para ella como para su familia. Claro, para sus hijos, para sus nietos. Exactamente. Que no nada más es ella, ¿no? Sino toda la descendencia que ella tiene. Entonces, pues sí, es algo muy delicado. Sí, ¿no? que se debe trabajar toda esa información. Exactamente. Con mucha tranquilidad, con mucha mesura. Exacto. Porque pues es muy delicado, como lo dices. Así es. Seguramente no nos va a alcanzar todo el tiempo para hacer análisis más profundos, pero ¿qué más te gustaría comentar en específico de ese dictamen en psicología? Pues lo que pasa es que en general aborda situaciones de la vida personal de ella y como que todo llega a la conclusión de decir, es que ella es así
porque cuando ella era pequeña, la mamá la vendió por X cantidad de cervezas. Eso es clásico, ¿no? De encontrar en estos supuestos peritos que yo les digo. Juana se burló de estos tipos. Juana se rió de ellos, ¿no? Porque cuando nosotros platicamos con ella y le preguntamos de esta situación, ella que pensaba se ríe, ¿no? Se ríe de esto porque pues no es pues tan sencillo de explicar la conducta de ella. Sería muy fácil decir, si yo de niño sufrí X o cual cosa, entonces automáticamente de grande voy a hacer esto. No es tan fácil y tan sencillo. Ella se ríe de estos peritos porque, pues francamente, le dan la vuelta, ¿no? Ella les da la vuelta a ellos. Juan es inteligente, es una persona simpática, es una persona conversadora. Nosotros hemos compartido la comida con ella porque además ella se dedica adentro a hacer gorditas, ¿no? Sobrevive. Comida. Sobrevive, ¿no? Exactamente. Entonces nosotros hemos tenido oportunidad de platicar horas y horas y horas con ella, ¿no? No encuentras el daño mental, por supuesto. No, claro que no. No encuentras lo distímico. Tampoco. No encuentras la cercanía a la psicosis. Mucho menos. No, nada. Con eso no queremos decir que no haya cometido los actos que se le culpan. Claro. El asunto es cómo demostrarlo. Exactamente. Con seriedad, con ética, con bioética. Y con un rigor. Con conocimientos, ¿no? Exacto. Y con un rigor de las disciplinas que nos orienten a la verdad de los hechos. Así es. ¿Sí? Y no porque estamos comprometidos en la procuración o con los ministerios públicos, con la fiscalía, pongamos lo cosas que se espera que no jurídicamente, ¿no? Porque sí. Jurídicamente, si ellos trabajan para la procuración supuesta de justicia, pues que se puede esperar, pues que digan que Juan es lo peor del mundo, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esa situación porque en esta parte de los peritos independientes, pues eso es algo muy importante. Independientemente de si seas un perito oficial o un perito particular, tienes que tener esa autonomía para poder llevar a cabo. Mira, ahorita aprovechar esa parte en donde están separando esta fiscalía, ¿no? Están creando al fiscal general de la nación. Es. Pues crear también esa figura de los peritos completamente independientes. Así es. Porque luego necesitamos que vengan independientes a decir lo que no hacen los oficiales. Exactamente. ¿Sí? Caso Ayotzinapa. ¿Sí? Es Entonces, un caso paradigmático. hay que ser muy concreto de que no nos creemos. ¿Sí? Claro. De que nos dejan siempre sesgos de duda. Así es. Y ante eso siempre se genera la incertidumbre de la gente y que la gente no crea en las autoridades y sobre todo en la procuración de justicia. ¿Sí? Entonces, este caso nos va a servir. No sé si tú lo crees conveniente, le podemos dedicar también otro espacio más en nuestro próximo programa de lunes para seguir hablando de ella y de todas estas inconsistencias que nosotros encontramos también en la parte criminalística, ¿no? Así es. También en la parte que se sale del campo, sí, pero de que lo hay, ¿no? Y que de alguna manera a veces las autoridades lo único que quieren es salir avante, ¿no? Y que ya el delito se sesgue. Sí, que le den carpetazo y que digan, tú mataste a las 16 y los 12 robos. Pero fíjate, hay que decirlo así, ¿eh? No son 16 personas muertas, ¿sí? Hay un número importante desde el año 2000, inclusive desde el año de años anteriores, que eso no se resolvió. Así es. Eso no se supo si fue ella, si fueron otros, quiénes fueron y qué pasó, ¿no? Entonces, desde ahí tendríamos que rascarle y que indagar y por qué esos homicidios en gente mayor no se resolvió. ¿Qué fue lo que pasó, no? Y todo esto, pues, nos da mucho que pensar. ¿Qué quieres decir? Pues sí, si nos permiten, tendríamos una segunda parte el próximo lunes, porque pues es muy vasto lo que tenemos que comentarles. Ahorita vamos a leer por favor sus comentarios. Muchas gracias por contactarse con nosotros. Dice Fer, dice si pueden hablar de ella y del caso. ¿Sigue en la cárcel? Sí, en actualidad sigue ella en la cárcel, porque además hemos de comentar que le dieron 759 años de prisión. A lo cual ella también nos comentaba que cuando el juez le da la sentencia, pues ella como que se ríe porque dice, pues no voy a vivir esa cantidad de años, ¿no? Pero vamos a dice también... Maribel Hinojosa, ¿por qué lo hizo? Me encanta su programa, muchas gracias. Karina nos dice, ¿cuánto tiempo le dieron a la mataviejitas? ¿Solo mataba viejitas o viejitos también? ¿Por qué lo hacía? Hay el sesgo de género, únicamente mujeres, solamente mujeres, hasta la información que tenemos. Así es. Sí, en el expediente solamente hay homicidios de mujeres. Así es.
Nos dice Rodrigo, saludos desde Aguascalientes, felicidades por su programa, gracias, muy completo y con mucha información. Mariana Alcántara dice, wow, qué interesante programa. ¿Son abogados? No, somos peritos en psicología, psicoanalistas. Y metiches. Metiches un poco, nos saluda desde Perú. Pues no, muchas gracias por un saludo a Perú, ¿no? Así es. Allá a nuestros colegas psicoanalistas de Perú, ¿sí? Y bueno, y a la gente en general de Perú. Claro. Sí. Pues es lo que decíamos, ¿no? Nos acabamos el tiempo, el tema pues es muy vasto, nos faltan comentar muchísimas cosas. Así es. Ojalá nos den la oportunidad de que otra vez estén con nosotros en 8 días, igual de 4 a 5 de la tarde, hora centro de la Ciudad de México, pues para poder compartir todo la información que tenemos. Les recuerdo, mándenos también sus mensajes antes de que se lleve a cabo el programa, qué preguntas tienen, qué dudas. ¿Y qué temas también les gustaría tocar? También. Y que mañana no se olviden de nosotros, ¿no? Sí, acuérdense, mañana también estamos el día martes. De 7 a 8. De 7 a 8 de la noche. Pero igual, en Proyecta tus sentidos. En Proyecta tus sentidos. En el malestar de la cultura. El malestar en la cultura se llama psicoanálisis y biopolítica. Sí. Que ahí más bien somos un poquito más grilleros, ahí no es... Más a lo político. Es una cuestión más política. Seguimos punzando a la autoridad, eso que ni Exactamente. ¿Sí? Entonces, ojalá también ahí nos puedan seguir. Por supuesto, bienvenidos sería... sus comentarios, claro. Todas sus dudas. Y pues bueno, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Es un tema, como les digo, pues muy interesante. Complejo también. Claro, es muy complejo porque pues habrá quien esté a favor, quien en contra. Así es. Pero aquí lo importante también es que ustedes tengan una cuestión pues más teórica, ¿no? Más allá del amarillismo, más allá de lo que, documentada. De lo que vende. Documentada y seria, ¿no? Exactamente. Con los documentos en la mano, sí, de lo mal que se hizo, exacto, de lo bien que se pudo haber hecho, sí, pero que ahí está. Ahí Porque está. En nuestro caso, pues tratamos el tema con mucho respeto para Juana y para la familia. Y las víctimas también. También, por supuesto, para las víctimas. Entonces, pues tendremos una segunda parte. Nos vemos entonces en 8 días. Sí, el es un próximo placer. lunes. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos nuevamente. Hasta pronto. Gracias.